Socavones de angustia, capítulo 8, de Fernando Ramírez Velarde. Ah, Después de pasar la crisis, le despiden a los tres, al Juvenal Sanuao, al Pedro Jarachi y al Juan Calle, le despiden del cargador, porque entre esos, en el grupo de cargadores había varias personas, pero entre esas personas había un ratero. Por ese motivo les había despedido. Y entonces no sabía nada de qué hacer y también de nuevo a buscar el trabajo, pero no fue así. Al día siguiente, Pedro Jarachi se despide de la familia de los cuatro, de los tres, perdón, se despide. Pedro Jarachi se va a Cochabamba con su esposa y junto con sus hijos. Y por cierto, lo haría a pie porque no tendría ni el dinero para ir a Cochabamba. Entonces, los tres, es decir, Juan Calle, Ontiveros y el Sanuagua, les despiden. Y bueno, con algo de amargura, algo de tristeza, y les dice buena suerte. Y bueno, y es así que la vida de ellos continuó un poco de tristeza, tal es así. Pero la felicidad llegaría en un momento donde decía que la mina, que en el centro minero cerca de Potosí y Oruro estarían contratando mineros para que vayan a trabajar. Entonces fue una felicidad para la familia. La empresa se llamaba Formidable, bueno, la empresa se llamaba Bolivian Mines Corporation y la mina era Formidable. Entonces allí tendrían que ir, allí, pero ellos se alistan también las cosas, los equipajes, todo, con los hijos, todo. También harían a pie el viaje, a pie, pero el Ontiveros se queda en Oruro junto con sus familias, ya que no podía dejar su trabajo de carpintería. Entonces solamente avanzarían dos, que sería Juan Calle y el Juvenal Sanuaba. Con sus hijos fue lento en la caminata, pero llegaron a la mina y les examinaron en el centro de médico, les examinaron si eran aptos o no aptos para trabajar en esa mina. Entonces Juvenal Sanuaba, que fue el primero, fue apto y fue muy hábil y tenía mucha suerte para trabajar. Es lo que decía el médico. Y bueno, Sanuaba se sentía muy feliz. Mientras Juan Calle, el doctor le decía que estaba mal de los pulmones, que estaba muy mal. Le decía eso el doctor a Juan Calle. Y el Juan Calle decía, respondiendo que se sentía muy bien, que se sentía con mucha fuerza. Pero el doctor también le gritaba diciendo que sabes más que yo. Bueno, así le gritaba el doctor. Y bueno, así era la vida de los mineros, que tenían que recibir algunos gritos siempre de los demás, de la clase media y de la clase alta, porque eran pobres y entonces trabajar en la mina era la única esperanza que tenían ellos. Y bueno, después de su enfermedad en el pulmón, no tendría que trabajar, pero el doctor le dice, si firmara esta acta, le dice, bueno, este documento, si firmara eso, entonces empezaría a trabajar en la mina, en la mina Formidable. Entonces, el Juan Calle acepta y firma de que decía en ese papel, decía que sí tenía una enfermedad, pero estoy arriesgando toda su vida en la mina, algo así, así decía en ese papel. Y entonces, bueno, tendría que trabajar así, enfermo, pero aunque él no se sentía enfermo, pues bueno, empezaría a trabajar la vida. La vida de ellos dos. eh, Vieron el cerro que era muy grande. Se instalaron las viviendas de eh, calaminas, de todo eso, se instalaron y así tuvieron que instalarse como todas las familias de los mineros. Y entre ellos
había muchos mineros y allí, en ese lugar, había una escuela. Había una escuela donde había un profesor que de verdad amaba su profesión. Se llamaba Pablo Lucirazu. El Pablo Lucirazu era un profesor de esos mineros. Tendría también su esposa Luisa. El Pedro Lucirazu bueno, dormiría demasiado noche, llegaría a su casa demasiado noche porque no solamente hacería estudiar a los niños, no solamente em, aprendería a enseñar a los niños, sino también que enseñaba a los mineros también, a los padres, les enseñaban y se quedaría muy noche. Y es por eso que Luisa siempre le reñía, siempre, siempre por las noches. ¿Cómo vas a llegar tan noche? Encontrar un trabajo bien, que te pague muy bien. Y bueno, decía el Pablo Lucirazu, bueno, no tengo que buscar el dinero, sino lo que tengo que buscar es mi profesión. Bueno, Pablo Lucirazu era un árabe, pero que le gustaba enseñar a los indios. ¿Y por qué? Pablo Lucirazu antes su familia era muy rico. Poco a poco las ganancias fue bajando y tuvo que asistir a una escuela fiscal y bueno, junto con sus hermanos y tuvo que salir y entonces tuvo el profesión de profesor. Pero en esa escuela tuvo un poco de sentimientos con los indios, un poco de entre ellos así, la vida de los indios se interesó. Desde ahí tiene la obsesión de enseñar siempre a los indios que lo único que le faltaba a los mineros era la educación y eso sería a base de estudio y tendrían la mejor educación de Bolivia. Y era de verdad, Pablo Lucirazo siempre enseñaba de verdad con alma, de verdad, era un profesor que amaba verdaderamente su profesión. Entonces, eh, el Pablo Lucirazo seguía siendo profesor. En esas vidas se aumentó los años. Años después, Pablo, Pedro crecieron. Ya tendría el otro grande, ya serían grandes, como de 15 y el otro 14 años. Y entonces su padre, Juan Calle, y también el Juvenal Sanuaba, ya serían un poco viejitos, y Donatari igual. Y bueno, Juan Calle y Donatari de verdad se juntarían y que también tienen 3 hijos más. Después de Pablo tienen 3 hijos más con Donatari y con Juan Calle. Juan Calle con Donatari. Bueno, sus vidas continuarían así, pero la Sebastiana sería un poco vieja. La Justina, que era la hija de Juvenal Sanuaba, ya también ya sería grande. Y también sería en ellos la idioma de quechua le decían Alanchi, que quiere decir que andaba con cualquier hombre. También como la otra Casilda, ella, la Justina, también iba con cualquier hombre. Con cualquier hombre y entonces em, con 4 hombres allá y allá. Y bueno, su padre siempre lo golpeaba. Que no vayas, que no vayas. Pegaba así. Y también Juan Calle pegaba a su esposa y a sus hijos. Y bueno, así tendrían que tener la mejor educación. Esos había problemas siempre en las familias pobres. Entonces, así sería su vida continua de los dos mineros verdaderos que son Juvenal Sanuaua y Juan Calle. Y sus trabajos serían duramente en las minas. Algunas veces también, bueno, no algunas veces, sino todas las veces también ellos van a la escuela. A las escuelas, después de conflictos que tuvo con sus familias, después de golpearlas, tales, tranquilamente ellos y junto con sus esposas van a la escuela y aprender algunas cosas junto con el profesor Pablo, todo eso. El Pablo enseñaba de verdad y enseñaba a todos los mineros. Y en ahí aprendían los hombres y las mujeres en allí se aprendían y tendrían algún de conocimientos.